nosotros. En este tercer segmento de hoy a las 8:45 hacemos un repaso de 3 temas relevantes esta semana y empezamos con el más reciente. Vieron hoy que llevaron a Estados Unidos a Jairo Orellana, el presunto narcotraficante que reclamó a Estados Unidos por haber trasegado droga a ese país. Jairo Orellana es como nuestro Chapo Guzmán, es el gran capo por el que Estados Unidos desde 2013 había pedido su extradición, al que capturan el año pasado en un operativo bastante peculiar, donde prácticamente fuerzas militares y también una unidad de Estados Unidos consiguen esa captura. Y es el capo que una publicación de Contrapoder identifica como el causante de la salida de Mauricio López Bonilla del Ministerio de Gobernación. Fuentes le confiaron a ese medio como Mauricio y el viceministro de Seguridad, el señor Eddie Juárez, le procuraron beneficios y prebendas a este reo en Matamoros y de gozar de privilegios que incluso le permitían seguir operando su grupo de narcotráfico y criminal desde la cárcel. Fue esa la razón por la que Estados Unidos presionó tanto al gobierno para que destituyera a Mauricio López Bonilla y también a su viceministro, y hoy finalmente parte a Estados Unidos. Ahí está el avión, se fue a Estados Unidos. Señores, ¿qué ven ustedes que va a pasar ahora? Pues desde mi punto de vista, luego de la captura de Marjorie y del arreglo que pudo haber llegado con las autoridades de Estados Unidos para develar información a cambio de una reducción de pena, este es el siguiente caso que a partir del cual creo que en el futuro se van a poder dar más capturas y posiblemente no solamente de altos funcionarios públicos, sino incluso también de algunos empresarios, que era lo que se hablaba en un principio. Ha cambiado un poco la percepción en cuanto a estas capturas. En un principio se mencionaba que, bueno, era para desarticular estas bandas del narcotráfico. Yo creo que eso de la desarticulación cada vez va quedando más como en un segundo plano, porque se sabe que automáticamente se vuelven a reacomodar. Más bien de lo que se trata es de poder terminar con toda esta impunidad, de poder ir develando los casos y de poder ir determinando quiénes son esas redes, esos funcionarios, esas personas o organizaciones que contribuyen tanto al lavado de dinero como a este otro tipo de ilícitos. Me parece que es la segunda oleada ya de extradiciones. Debemos recordar que a finales del gobierno anterior e inicios de este gobierno igualmente se da toda una especie de descabezar estructuras familiares vinculadas al narcotráfico, digamos los primeros capos de la historia del narcotráfico en Guatemala, y esto ya es una segunda etapa en donde efectivamente esos reacomodos que se dan dentro de las estructuras criminales empiezan a permitir que otros liderazgos tomen el control de las estructuras. Acá lo más interesante de la captura y de la extradición son la posibilidad de descubrir esos vínculos entre estructuras de crimen organizado y corrupción pública. Y corrupción pública que tiene que ver no solamente con tráfico de influencias, con la protección desde el Estado de este tipo de actividades, sino también tiene que ver con financiamiento de campañas, con una serie de acciones que permiten identificar que el crimen organizado ha ido diversificando sus áreas de inversión. Veremos ahora quién llega al poder, porque está la presunción de dime quién gana y te diré qué estructura criminal va a estar detrás de ese poder. Ese elemento me parece que nos deja en la incógnita de ver cuál es la estructura que ahora va a suplir el vacío que deja la extradición de este narcotraficante. Y aquí hay dos cosas. Una lo que decía Cristian, el tema de los encadenamientos familiares. Obviamente, Jairo, tiene un vínculo con el clan Lorenzana. Está casado con una de las hijas. Y además era un enfrentamiento con el grupo de los Mendoza. De hecho, estando en prisión, pues le llegan ahí gustosamente para que se entretenga y golpee a Haroldo Mendoza un poco en lo que lo tienen ahí mismo. Le da una paliza. Le da una paliza espantosa. Entonces, eso es una cosa, esa lucha entre esas estructuras que ahí lo estamos visibilizando. Pero del otro lado, lo que decía también Cristian y Carmen, el tema de las estructuras de poder. A Estados Unidos le interesan 3 cosas en este tipo de temas. El narcotráfico per se, el lavado de dinero y de activos vinculado al narcotráfico per se, y la corrupción que se vincula al narcotráfico y al lavado de dinero. Y en todo caso la corrupción que se vincula al dinero aportado, donado o prestado por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, esos 3 son los ámbitos en los que opera. Por eso a veces vemos que hay cruces con áreas de CICIG y otras veces no las hay. Esta estructura del narcotráfico es paralela a lo que ve la CICIG, pero se cruza
cuando se cruza con la corrupción. Cuando la corrupción del Estado se cruza con la estructura del narcotráfico, ahí es donde vamos a ver que se cruzan ambas estrategias. Entonces, se complementan, van una a la par de la otra y en momentos se cruzan, por momentos. Y en esos momentos de cruce es que puede haber necesidad de coordinación entre ambas estructuras. Solo quiero resaltar dos momentos importantes que hay que ver. A Jairo Orellana le hacen una requisa en Matamoros una semana después de que destituyeron a Mauricio López Bonilla y le encuentran todos esos lujos con los que vivía. Y 12 meses después de que destituyen a Mauricio, Jairo Orellana vuela a Estados Unidos. ¿Qué negociación, qué acuerdos o qué seguridad tenía antes o después? Es bien determinante porque quiere decir que con el amparo de gobernación o se sentía muy una vez seguro. Mauricio se sentía en riesgo. Exacto. Cuando Mauricio estaba, él tenía lujos y seguridad, porque al gobierno no le interesa, no le da terror que él vaya a cantar a Estados Unidos. Se queda desprotegido, pero además coincide también con lo de la fuga del Chapo. Pero fíjate, Carmen, que él desiste su defensa de presentar más recursos para frenar la extradición bastantes días antes. Él ya estaba seguro de que se iba, aquí ya no tenía seguridad. Este gobierno ya no le podía procurar más porque era demasiado obvio y Estados Unidos pero ya además no la Corte Suprema hubiera empezó a mostrar tajantemente que cualquier amparo que ponía se lo votaban. Se lo votaban. Rápidamente. Ella no tuvo otra. Y sobre todo, ¿qué va a ir a decir a Estados Unidos? Y las deportaciones, las extradiciones que vendrán ahora a continuación, porque ese es el otro tema que genera mucha tensión y mucha incertidumbre. Que hay una que no necesariamente está vinculada a esta, que yo lo mencionaba ayer en las redes sociales, y es la solicitud ya de extradición en una corte del distrito, de una corte federal en el Distrito Sur de Florida, en contra de Roxana Valdetti. Pero esto aún no tiene nada que ver con esto de Jairo Orellana, porque ni siquiera había llegado a Estados Unidos cuando esta solicitud ya se había hecho. Esto todavía tiene vínculos más con el caso de Marjorie y otras estructuras, pero lo que sí se deriva es lo que de aquí empieza a acelerarse el proceso de extradición de otros funcionarios. Y que yo voy a romper un poco nuestro guión, porque usted fue una fuente ayer en redes sociales de este tema. A ver, ¿qué concretamente se sabe de la solicitud de extradición de Estados Unidos a Guatemala? Dos fuentes diferentes, una persona así más vinculada y un oficial actual del sistema de corte federal, del District Attorney's Office, que es en verdad la Fiscalía General en Florida. Es una de las fuentes que de hecho ya públicamente se ha manifestado, donde hay una solicitud de extradición en la Corte del Distrito Sur de Florida para poder extraditar a Roxana Valdetti por el tema de lavado de dinero. Yo tenía otra información de alguien que ha sido o anteriormente había sido funcionario de estas mismas estructuras que había validado la información. Lo que no tenemos certeza es si ya fue aprobada la extradición o si solo fue solicitada y está en trámite. De cualquiera de las dos formas, en cosa de un mes máximo debiera estar ya esa solicitud en Guatemala, porque ahora toca el proceso del papeleo o la legalización interna, pasar por el Departamento de Estado de Estados Unidos, pasar a Cancillería de Guatemala y de Cancillería de Guatemala informarle a Corte Suprema de Justicia para que se proceda local. Ese es el plazo todavía que nos toca en estos siguientes semanas. Lo cual todavía generaría un cisma mucho mayor para este gobierno que hasta ahora ha estado sostenido como por palillos de dientes. Entonces, por eso no es casual de que efectivamente se han sostenido ya tantas reuniones como para anticipar escenarios, porque lógicamente, aunque el presidente y su gobierno estén tan desprestigiados, el solo hecho de ver partir al extranjero a Roxana Valdetti o firmar la extradición ese me parece que va a ser la prueba de fuego, porque hasta ahora él ha tratado de protegerla hasta donde le ha sido posible. Ese punto que dice Cristian pero eso es fundamental. Y ahí de pronto el elemento que hay que poner sobre la mesa es la estrategia de Estados Unidos de utilizar el dilema del prisionero. El dilema del prisionero es una técnica de teoría de juegos en donde se intercambia información por redención de pena o por hacer la pena, negociar una pena. O la posibilidad de que alguien intercambie información. O la posibilidad de intercambio de información. Y en ese sentido, entonces, ¿qué saldrá de los intercambios de información? Esa es la gran incógnita. Pero yo les propongo que pasemos al siguiente tema que tiene que ver con lo que ha sucedido esta semana en cuanto a las amenazas que se vertieron a inicios de la semana de poder sitiar la ciudad con una manifestación masiva que pretendía traer a la ciudad alrededor de 100,000 simpatizantes
simpatizantes que venían a solicitar pues que no se continuara con las investigaciones o respaldando a algunos de los señalados del partido líder por investigaciones del Ministerio Público y de la CICIG. Entonces quisiera traer eso al debate y qué opinión les merece. Yo creo que el líder cambió de estrategia al ver el terror que estaba infundiendo, no solo en la gente, en posibles votantes, sino en grupos de la sociedad, en la élite, en donde precisamente está más desgastado, en las clases urbanas capitalinas, al ver que por mucho que decían que esto era una movilización pacífica, la gente estaba diciendo, esto se va a repetir el Jueves Negro. ¿Qué le está pasando al líder? ¿Por qué está atacando a la CICIG? ¿Por qué no quiere fiscalización? ¿Por qué no quiere que se le investigue? Y llegó tanto la animalversión que generó, que se inventan la jornada esta, la vigilia por la oración y la paz de Guatemala y no sé qué otras vainas. La no intervención Eso fue yanqui. como su carta de último momento, donde esta señora, yo creo que esta gente ya venía en los buses cuando les dicen aborte la misión, póngase a orar. Esa es mi impresión, porque ellos sabían que les iba a costar muy caro cualquier indicio de que esto no era Además político. de que sin haber llegado a ser masiva, ya se les había salido de las manos con la agresión a los reporteros, ya se pueden Yo creo que imaginar esa fue la lo clave. que hubiera podido ser si efectivamente todas esas personas hubieran llegado a la capital. A mí lo que me llamó la atención es cómo en un principio el señor Valdizón trata de marcar distancia al partido político, trata de marcar distancia al vicepresidente y él dice, yo no tengo nada que ver en eso. Yo no soy miembro del comité ejecutivo del partido. Lo de siempre. Lo de siempre. Bueno, pero es tan notorio, pero eso sí, ojo, cuando se suspende la marcha, el agente de comunicación y sus correligionarios se dieron a la tarea de decir, por instrucciones del señor Manuel Valdizón, queda suspendida la marcha. Es decir, él trata de pintarse como un hombre de paz, un hombre en ese momento que trata de llamar a la Respetuoso de la cordura a ley. sus correligionarios, pero miren, ha de ser incómodo para el señor Barquín, creo yo, el hecho de que su pareja que está corriendo con él en esta contienda electoral prácticamente zafe el hombro. Pero corrió mejor suerte que los otros que han sido señalados, porque todos los demás que han sido señalados les han enseñado la puerta de salida, me lienta labio, pero les han enseñado la puerta de salida de que salgas del partido porque usted es corrupto, no queremos que esté con nosotros. Era complicado hacerlo con él, que era el binomio, pero tampoco lo hicieron con Manuel Barquín ni con Jaime Martínez Loaiza. Con todos los demás diputados prácticamente dijeron váyanse del partido. A ellos dos no les los dijeron lo tocaron. mismo. Obviamente tampoco al vicepresidenciable de Barquín. Pero yo coincido con Carmen en que el punto clave fue el momento en el que hubo la crisis con los periodistas esa noche. Porque todavía esa noche estaban hablando de la posibilidad de la actividad siguiente. Cuando sucede eso se dan cuenta, con una actividad pequeña, sin mucha presencia alrededor, genera esta condición muy compleja. Así es. Quique, ¿le parece si vemos Vamos a ganadores. el balance de la semana? Bueno, de hecho, vamos a ir a ver ganadores y perdedores de esta semana. Siempre tenemos muchos candidatos en estos días. Algunos se repiten, pero vamos a ver los ganadores y perdedores. Yo tengo como ganadora en esta ocasión a Suri Ríos. Suri Ríos porque de alguna forma es amparada por unanimidad por la Corte Suprema de Justicia, no necesariamente por temas de fondo, aunque no han hecho público al 100% la opinión final, sino que simplemente es porque sí consideran que puede haber un daño irreparable el no otorgar el amparo provisional en este momento. Yo considero que Suri Ríos, en este caso, es ganadora porque se le da el sí para poder participar por parte de la Corte Suprema de Justicia. Pero al mismo tiempo, y un tema similar, digámoslo así, es mi candidato a perdedor, y es Alfonso Portillo, porque él recibe su... Yo pensé que iba a decir mi candidato a diputado. Ya tengo candidato. Ya tenemos que sí, pero porque ya no es candidato. Alfonso Portillo queda fuera. En mi opinión, yo lo he dicho aquí ya muchas veces, y diferimos mucho en este tema con Carmen, creo que hay una aplicación muy amplia del tema del artículo 113, pero en este caso, sea cual sea la opinión de cualquiera de nosotros, es perdedor porque le ratifica. Lo tenemos que llevar a las 10 p.m. Sí. Bueno, sí, lo podemos llevar, pero como invitado o como analista. No, como analista, los dos, en una a las 10 p.m. No creí que Alfonso Portillo, ¿sí? No, tú y yo debatiendo una noche Perfecto. a las 10 Me p.m. parece. Carmen, ¿quiénes son tus Bueno, yo candidatos? coincido con Quique en Suri también como ganadora, la tenía como ganadora. Y como perdedor al partido líder, quien como ya conversábamos nos ha dado un claro ejemplo esta semana de ese dicho
popular que dice adiós rezando y con el palo dando. En el caso mío, yo quisiera proponerles como ganador a los diputados del Congreso de la República. Esta semana logran promover una iniciativa de reforma a la ley electoral y de partidos políticos hecha a su medida, un tacuche hecho a la medida, en donde retoman elementos que están sobre el debate social y político, pero me parece que todavía se quedan con un problema de no responder directamente a las demandas de la ciudadanía. Una reforma que además pareciera que no tiene mucha viabilidad política y no tiene la capacidad de poder responder al momento político que estamos viviendo. Y en cuanto a al perdedor de la semana, yo les propongo al general Efraín Ríos Montt que independientemente que la estrategia de su defensa ha sido que no se dé pues el juicio o que no se inicie el proceso de juicio oral, el debate oral, que fue la causa por la cual se da marcha atrás en la sentencia del juicio anterior. Ahora vemos que hay una punición implícita en el solo hecho de de tener que ser enviado al Federico Mora para practicarle los estudios. Un tema controversial, un tema que despierta en el país mucho choque ideológico, pero me parece que en el solo hecho de terminar en el Federico Mora ya implica una punición implícita en el proceso. Por lo menos mientras le hacen los exámenes, ¿verdad? Yo quiero proponer de candidato a ganador a un partido, a una bancada del Congreso, ese Encuentro por Guatemala. Es el único partido que se ha interesado en hurgar en aeronáutica civil, un foco de corrupción que todavía no está tan claro para muchos, pero que se han hecho ahí negocios terroríficos. El diputado Luis Pedro Álvarez citó al director nuevo de aeronáutica civil y le leyó la lista de abusos que se cometieron en diferentes administraciones, y eso derivó una auditoría de la Contraloría General de Cuentas que terminó en una denuncia contra los últimos 5 ex interventores de aeronáutica civil. Creo que ellos son ganadores por poner el dedo en la llaga en otro botín del Estado. Y perdedor, yo creo que también me voy a unir al candidato que ya propusieron acá, es Alfonso Portillo, porque aunque todavía tiene la instancia de la Corte Suprema y de la CC, esta semana él pierde al no lograr su inscripción por unanimidad en el pleno del TSE. Para ganadores tenemos 2 por Suri y para perdedores tenemos 2 por Alfonso Portillo, pero yo cambio mi voto, yo le doy mi voto al ganador de Paola. Sí, efectivamente yo creo que es importante además para el país en estos momentos que las luchas positivas den resultados positivos, y Encuentro por Guatemala ha tenido toda una lucha histórica a lo largo de su partido, digamos, por la lucha contra la corrupción. Me parece. Entonces, ¿les parece que declaramos? Tenemos 2 y 2, pero usted es la presidenta de la mesa. Es verdad que hoy puedo ser déspota, me encanta el poder, voy a aquí mando yo. No nos va a dejar que seguimos a Juan Luis Ponce. Me subo en una silla y me mareo, ¿no? No, yo creo que voy a ser democrática. Vamos a tener 2 ganadores y 2 perdedores, ¿les parece? Esta semana me vengo. Muchas gracias. Gracias, qué gusto compartir con ustedes este viernes y con ustedes también allá en casa. Que tengan una linda noche de viernes. Nos vemos de nuevo el domingo a las 8:45. Vamos a hacer una entrevista con el comisionado de la CICIG, el jefe de la CICIG, don Iván Velázquez. Los esperamos.